Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía. Muy buenos días, distinguido teleauditorio. Bienvenidos sean a su programa Soluciones Medicina, programa auspiciado por el Sistema Universitario de Salud. Les saluda como todas las mañanas el doctor Javier Ávila, su servidor, para tratar temas afines al área de la salud. Les recuerdo a ustedes nuestros números de contacto 442-344-1404 para mensajes de WhatsApp, en Facebook, TVUAQ, YouTube, TVUAQ en vivo y también en el 442-192-1200, extensión 3720 para dejar mensajes en vivo. Esta mañana le doy la más cordial bienvenida a la doctora Eva Perusquía, nuestra compañera de conducción. Eva, muy buenos días, bienvenida. Javier, buenos días a nuestro auditorio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Eva. Bueno, pues como siempre estamos de plácemes esta mañana porque tenemos una distinguida invitada, la doctora Kareli Ortiz Rodríguez. La doctora Kareli realizó sus estudios de licenciatura en medicina en la Universidad Autónoma de Nayarit. Posteriormente, sus estudios de posgrado en oncología médica en el Hospital de Oncología del Siglo XXI del Centro Médico Nacional. La doctora también actualmente se encuentra haciendo sus labores profesionales en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Hospital de La Pradera, además en el ámbito privado, en el Hospital H+, en el centro oncológico que está ahí, en el cual no solo hace actividades asistenciales, sino también de investigación en el área oncológica. Así es que, doctora Kareli, le damos la más cordial bienvenida y agradecemos mucho que haya aceptado estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, aquí para dar un poco más de seguimiento a este tipo de programas. Muchas gracias, doctora. Mi querida Eva, pues vamos a hablar de un tema que en el área oncológica representa un reto para nosotros y que la verdad yo creo que hablando de cirujanos, hablando de oncólogos médicos, de los mismos radioterapeutas, como que no queremos ver mucho, y que es el cáncer de páncreas, ¿verdad, doctora? Sí, así es. Particularmente por el comportamiento biológico de la enfermedad, a veces los diagnósticos ya tardíos que nos limitan en lo que son los abordajes de tratamiento para nuestros pacientes. Entonces, para iniciar, doctora Kareli, quisiera preguntarle en su expertise y en su experiencia, ¿cómo ha visto, digamos, la incidencia, la frecuencia del cáncer de páncreas? ¿Hay más? ¿Se ha incrementado? ¿Cómo lo percibe usted? Bueno, hemos visto que de unos años, aproximadamente 10 años para acá, se ha incrementado un poco la incidencia de este tipo de tumores. Claro que en comparación con otras neoplasias que son más frecuentes como cáncer de mama, cáncer de próstata, no son equivalentes, pero sin embargo sí ha habido un incremento en la incidencia. Nosotros particularmente creemos que es debido a las condiciones actuales en que nos encontramos como población, el sedentarismo, el tipo de alimentación, y creo que eso es lo que más ha impactado en el incremento de la incidencia. Muy bien, doctora, muchas gracias. Eva. Doctora, buenos días, gracias por estar con nosotros. Ya mencionaba usted que puede haber algunos factores de riesgo, el sedentarismo especialmente, pero ¿qué papel juegan otros factores como el alcoholismo, el tabaquismo, algunos otros factores que puedan desencadenar también cáncer de páncreas? Sí, como todas las neoplasias, es importante ver dos vertientes. Una de ellas, como siempre, pues existe el factor hereditario, que en la mayoría de ellas, incluido el cáncer de páncreas, no es la mayoría de los casos, un 5 o un 10%, más del 80% van a ser asociados a factores que son del propio paciente. Uno de ellos, y el principal, es el tabaquismo en esta neoplasia. Otro factor importante para nuestra población mexicana pues es el presentar Helicobacter pylori, que es una infección muy frecuente a nivel gástrico y que puede predisponer al desarrollo también de cáncer de páncreas. Un factor muy importante también es la alimentación, ya que se ha visto que aquellos pacientes que consumen menos frutas, menos verduras, menos fibra, pueden desarrollar con mayor facilidad cáncer de páncreas, y algunos otros factores, como por ejemplo la pancreatitis.
sea asociada a tabaquismo, alcoholismo o algunas anormalidades genéticas, también nos va a impactar en el desarrollo de cáncer de páncreas. Entonces, si podemos observar, la mayoría de estos factores son modificables, o sea, tenemos un 90% de posibilidad de disminuir el riesgo de desarrollar esta neoplasia. Prácticamente está en nuestras manos, ¿no? Disminuir esta incidencia. Muy bien. Doctor, ahorita que está mencionando usted algunos factores de riesgo, hay algunas publicaciones, y no necesariamente recientes, en donde consideran también, por ejemplo, como un factor relativo, porque no se ha duplicado en algunos otros estudios más, la posibilidad de los pacientes con diabetes mellitus de reciente inicio, particularmente pacientes jóvenes. ¿Qué nos puede comentar de esto? Sí, no hay tanto una asociación directa, sí se ha visto que pudiera ser una consecuencia, es decir, pudiera debutar un paciente con diabetes y eso ser secundario al cáncer, o de igual forma que el propio paciente que ya tiene diabetes tenga una mayor predisposición si se aúna con el resto de los factores que hemos comentado. Muy bien. Y doctora, en este sentido, la relación de la incidencia de la enfermedad en cuanto al grupo de edad, porque también hemos ido observando que cada vez se ha ido acortando en pacientes más jóvenes, en primer lugar, y en segundo lugar con el sexo. ¿Cómo está esa relación de la enfermedad con los grupos de edad y con el sexo? Sí, bueno, el cáncer de páncreas puede presentarse en ambos sexos, en ambos géneros. Es más frecuente en los hombres. La edad varía. En los hombres, en la mayoría, o la estadística nos marca que aproximadamente se puede presentar entre los 65 y los 70 años, y en las mujeres, al contrario, entre los 75 y los 80. Sin embargo, creo que las estadísticas falta que todavía le demos continuidad, porque en los casos de vida real, la realidad es que se está presentando a edades más tempranas, más o menos entre los 55 y 65 años, y sigue siendo más frecuente en los hombres. Aquí es importante hacer un paréntesis, porque aquí tenemos que categorizar a dos tipos de poblaciones. Una es la población general, es decir, aquella población que desarrolla una neoplasia, o en este caso cáncer de páncreas, de forma esporádica, por hábitos o alguna otra cuestión. Ellos son los que encajan en este tipo de edades. Pero también existe la otra población, que son los que están asociados a mutaciones o neoplasias hereditarias, y ellos van a presentar o van a debutar a edades mucho más tempranas, desde los 30 años, 40 años. Y incluso el comportamiento biológico es diferente, ¿no? Sí, es correcto. Y tenemos que tenerlo en mente, porque creo que siempre hemos asociado este tipo de cáncer a personas adultas, ¿no? Adultas mayores. Y se nos va de la mente que también este tipo de pacientes jóvenes tenemos que tomarlos en cuenta, porque al no pensarlo podemos diagnosticarlo en un estadiaje más tardío. Muy bien, muchas gracias, doctora. Eva. Doctora, uno de los problemas más graves a los que nos enfrentamos actualmente es la obesidad. ¿Qué papel tiene la obesidad en el cáncer de páncreas? ¿Existe alguna relación? Sí, sí existe una relación. Inclusive en este año salió un documento en el ASCO 2025, donde se vio que efectivamente la obesidad tiene una relación con la mayoría de las neoplasias. Aquí se enfocaron particularmente en cáncer de colon, pero sí se ha visto que también la obesidad tiene una relación directa con el desarrollo de cáncer de páncreas. Y vamos a lo mismo, ¿no? Pues el tipo de alimentación que tenemos. Entonces, pues sí se ha visto que tiene mucho. Muy bien, muchas gracias. Le recordamos a nuestro distinguido auditorio que esta mañana tenemos el gusto de contar con la doctora Kareli Ortiz, médico especialista en oncología médica, y estamos hablando sobre cáncer de páncreas. Doctora Kareli, hemos hablado hasta el momento de algunos factores asociados al cáncer de páncreas, a la incidencia, los grupos de edad. Pasemos a un punto que me parece a mí clave. ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico relativamente, entre comillas, precoz? La mayor parte son diagnósticos incidentales en el grupo de enfermedad temprana, es decir, cuando todavía no está diseminada, o bien ya cuando lo encontramos en un estadio muy avanzado. ¿Cuáles serían, desde su punto de vista, los principales datos clínicos, si es que podemos hablar, en relación al cáncer de páncreas?
Bueno, aquí es pivotal siempre escuchar al paciente, ya que los signos y los síntomas son vagos, es decir, no va a ser un signo o síntoma muy preciso. Los pacientes pueden presentar únicamente dolor abdominal localizado en epigastrio, pueden presentar pues pérdida de peso, algunos que son la mayoría, ya que 3/4 partes van a presentar una tumoración a nivel de la cabeza del páncreas, pueden tener coloración amarilla, que nosotros lo llamamos ictericia, que los ojitos se le pongan amarillos, la piel se ponga amarilla, obviamente pues eso ya es anormal. Puede haber por ahí también atorrea, que es como cuando uno evacúa grasa en la popó, también pueden ser signos o síntomas de estas neoplasias. De esta enfermedad. Muy bien. Eva. Doctora, una vez que la persona tiene algunos de estos síntomas, acude a su médico, ¿cuál sería el siguiente paso en el algoritmo para hacer el diagnóstico? Aquí dependemos mucho de los médicos de primer contacto. Creo que, como lo hemos comentado, los signos y síntomas son vagos, entonces el diagnóstico puede perderse. Lo que siempre le sugerimos a nuestros médicos que siempre nos apoyan, que son los de primer contacto, es que den seguimiento al paciente. Si nosotros damos un tratamiento para los signos y síntomas que presenta nuestro paciente y al mes no hay mejoría, necesitamos actuar y necesitamos empezar realizando por lo menos un estudio de imagen, que es un ultrasonido, pedir una analítica completa de laboratorios para ver si existe alguna alteración bioquímica, ya sea de la función del hígado, ya sea particularmente de los marcadores tumorales, y en ultrasonido pues ver, ¿no?, como tal la imagen del páncreas y de algunas otras estructuras como el hígado, para darnos una idea de por qué nuestro paciente no está respondiendo a la terapia de primera instancia. Doctora, y en ese mismo sentido, ultrasonido o tomografía de abdomen, ¿qué es mejor para ver cáncer de páncreas? Definitivamente el ultrasonido endoscópico, pero de primer contacto obviamente esto no se puede solicitar. De ahí podemos partir de una tomografía y de una resonancia magnética. Inclusive la vía es de estadificación hacer ultrasonido endoscópico o una resonancia magnética. Pero bueno, ya de primer contacto con el médico, pues por lo menos sería un ultrasonido y de preferencia, si tienen el acceso, pues una tomografía. Excelente, gracias. Sí. Hace un momento comentaba, doctora, en relación a los síntomas o a los signos que pueden presentarse un paciente con cáncer de páncreas. Me parece que para nosotros en el área distinguimos dos grandes grupos: el paciente que está amarillo ictérico y el paciente que no está ictérico. Correcto. Porque desde el perfil de pronóstico y cómo lo trataremos es diferente. Tal vez en el paciente ictérico lo primero es aliviar la ictericia antes de que se nos muera de una colangitis, ¿no? Sí, así Entonces, en ese sentido, doctora, en su experiencia, de estos dos grandes grupos, ¿cuál es el que se presenta con mayor frecuencia? que el paciente presente ictericia o no va a depender de la localización del tumor. El páncreas es una estructura pues plana, por decirlo así, y vamos a dividirlo en 3 partes. Una es la cabeza, el cuerpo y la cola. La mayoría de las veces, hasta 3/4 partes se presentan en la cabeza, que está muy en contacto íntimo con el intestino. Y el resto pues van a ser en la cola y en el cuerpo. Entonces, dependiendo de la localización, si el paciente va a presentar ictericia, es decir, que se ponga amarillo o no, y pues obviamente esto va a ser un dato de alarma, ¿no? No en la mayoría, pero en muchos casos, más del 50% de los pacientes que debutan en esta localización, como la ictericia es lo que les llama la atención, pues se puede actuar de forma rápida. Pero a diferencia de las otras localizaciones, que la realidad es que dan síntomas vagos, pues se permite que la neoplasia siga creciendo. Entonces, casi siempre las otras localizaciones nos van a condicionar una etapa más avanzada del cáncer. En el caso de los pacientes que presentan la ictericia, como lo comenta muy bien usted, doctor, lo primero que hay que tratar pues, es que tenemos que derivar la vía biliar. Nosotros llamamos derivarla a que tenemos que dejar viable o permeable por donde pasa la bilis, para que podamos pues, retomar el tratamiento oncológico, sea cirugía, sea quimioterapia, radioterapia. Muchas gracias, doctora. Eva. Doctora, además de la ictericia, ¿cuáles serían otras complicaciones que puede tener el cáncer de páncreas si no se da tratamiento? Bueno, el cáncer de páncreas, por su localización, principalmente sí, la ictericia. Obviamente puede dar dolor y es un dolor oncológico de los más intensos que tenemos, a diferencia de otras neoplasias. El paciente pierde peso muy rápidamente,
propiamente por involucro del páncreas, ya que tiene una actividad metabólica en el cuerpo, y también por obstrucción intestinal o por obstrucción gástrica. Entonces, es un problema para el paciente porque pierde peso, y al perder peso, obviamente también pierde masa muscular, y eso nos va a llevar a que sea más propenso a infecciones. Entonces, tenemos que tratar varias cuestiones en este tipo de pacientes. Hay que tratar el dolor. Necesitamos derivar una sonda de alimentación, necesitamos alimentar a nuestro paciente para que podamos entonces llevar a cabo un tratamiento oncológico, porque si no, esto nos puede complicar el tratamiento. Muy bien, doctora. Entonces, hemos estado charlando ya sobre lo que son estos datos clínicos. Nos ha comentado la utilidad de estudios de imagen como ultrasonido, tomografía, resonancia. Pero pasemos al punto clave. Vamos a hacer el diagnóstico. Naturalmente que tenemos que tener un diagnóstico de patología para fundamentar como tal la enfermedad y poder perfilar el tratamiento. ¿Qué medios tenemos para hacer el diagnóstico ya de patología, el diagnóstico histológico, como nosotros decimos, en un cáncer de páncreas? Habitualmente el recorrido que sigue el paciente es primero hacerle el ultrasonido por lo menos pélvico, que es el exterior, y pues ahí determinar si existe o no una lesión. Hay ciertas características que nos pueden orientar a que sea maligno o únicamente la presencia de quistes. Ese es el primer paso. Una vez que se identifica que el ultrasonido o la tomografía realizada tiene características de malignidad, es necesario hacer un ultrasonido endoscópico. El ultrasonido endoscópico es muy parecido a una endoscopía y tiene acceso por dentro para que el médico, ¿Toma la biopsia? El médico intervencionista pueda tomar la biopsia, que es una pequeña muestra del tejido que el patólogo nos analizará. Una vez analizado, es importante que emita el reporte donde efectivamente exista malignidad. Esto es necesario, o sea, toda neoplasia, si se puede, es necesario que tenga un reporte de patología. En el caso del cáncer de páncreas, también nos podemos apoyar de un estudio de sangre que se llama marcador tumoral, que son ciertas sustancias, vagamente hablando, que se secretan en la sangre y que se pueden elevar cuando existe la presencia de un cáncer de páncreas. Es importante mencionar que estos marcadores tumorales no son tan sensibles ni tan específicos, pero nos pueden ayudar a orientar el diagnóstico y a darle un seguimiento al paciente a posteriori. Este marcador tumoral es el CA19-9 y se toma en muestra de sangre. Una vez que contamos con el diagnóstico patológico y que contamos con el estudio del laboratorio de marcador tumoral, es importante estadificar a nuestro paciente. Es decir, necesitamos buscar en el resto del organismo que no existan células neoplásicas o mejor conocido como metástasis en otros sitios que no sea el páncreas, ya que dependiendo de esto vamos a clasificar a nuestro paciente en las probabilidades de tratamiento. Muy bien, muchas gracias, doctora. Eva. Siguiendo en esta misma línea, doctora, una vez que ya se tiene el diagnóstico, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Existe tratamiento? ¿Qué oportunidades tiene el paciente? Sí, existen tratamientos y va a depender mucho de la etapa en que debute el paciente. Habitualmente el cáncer lo vamos a dividir en cuatro etapas, etapas 1 y 2, etapas tempranas, tumores chiquitos localizados. Etapas 3 ya son tumores pues un poco más grandes, se le llama localmente avanzados porque ya hay involucro de otras estructuras, pero únicamente aledañas, no a distancia. Y etapas 4, pues desafortunadamente son tumores que ya hicieron metástasis a otros órganos, como por ejemplo pulmón, hígado, que es lo más frecuente, el hígado, ganglios, etcétera. Una vez clasificados en estas etapas, tomamos una decisión terapéutica. Si el paciente se encuentra en etapas tempranas, es decir, etapa 1, algunos etapas 2, podemos inclinarnos a procedimientos quirúrgicos por parte del oncólogo quirúrgico. Es decir, llevamos al paciente a cirugía. Y acorde a cómo vaya esa cirugía, los resultados de esa cirugía, podemos valorar otros tratamientos con intención no curativa, porque ya lo curó el cirujano, sino con intención de reducir el riesgo de que el cáncer vuelva. Y estos otros tratamientos después de la cirugía pueden ser quimioterapia, radioterapia o quimiorradioterapia al mismo tiempo, concomitante.
En aquellos pacientes que son etapas 3, algunos etapas 2 que presentan ciertos involucros de vasos sanguíneos, se pueden considerar borderline, es decir, como que se pueden operar, pero como que no estamos seguros que vamos a lograr que el cáncer se erradique por completo. En esos pacientes optamos por dar una quimioterapia que nosotros llamamos neoadyuvante, es decir, damos un tratamiento previo al tratamiento definitivo. En este caso damos quimioterapia con la intención de revertir esa situación de que no se pueda operar a que se pueda operar. Entonces damos quimioterapia, posteriormente es valorado por el oncólogo quirúrgico, si ya es operable se opera, de lo contrario continúa en quimioterapia. Y por último, los pacientes que ya debutan en una enfermedad metastásica, pues ellos el tratamiento definitivo es el tratamiento sistémico con quimioterapia. Aquí también es importante mencionar que ya ahorita en esta década ya contamos con medicina de precisión. Es decir, anteriormente siempre tratábamos a nuestros pacientes con quimioterapia y todas la misma quimioterapia, ¿no? Y notábamos que había pues ciertos pacientes que iban bien con esa terapia, pero había muchos otros que no les iba tan bien. Entonces se comenzó a estudiar esa diferencia, esa discrepancia entre los que les iba bien, los que no les iba bien, y se vio que es porque existen ciertos biomarcadores en el tumor de cada paciente que le pueden condicionar cierta agresividad, menos agresividad o mayor respuesta a la quimioterapia o menor respuesta. A partir de entonces, a estos pacientes que debutan en una etapa metastásica, es necesario que además de hacerles la biopsia, contemos con los biomarcadores tumorales para que podamos dar la terapia de precisión, además de la quimioterapia. Muchas gracias. Glándula mamaria nos enseñó los perfiles génicos de expresión con lo que son los receptores a través de la inmunistoquímica. Entonces, esto es extensivo también al cáncer de páncreas y nos va a poder permitir hacer terapia blanco o terapia de precisión o medicina personalizada, como usted lo dice. ¿Qué avances hemos tenido con esos tratamientos, doctora? Porque bueno, tenemos la quimioterapia convencional, claro, la radiación en pacientes que ya no van a ser operados y que tienen más bien fines paliativos para el dolor, pero ¿cómo va esa terapia personalizada, esa terapia blanco? ¿Qué tanto hemos avanzado? Sí, hemos avanzado bastante. Actualmente podemos catalogar a los pacientes en aquellos pacientes que presentan mutaciones hereditarias, por decirlo así, y que son particularmente tratados con una terapia que se llama olaparib o PPR. Esos son una clasificación. Hay otros pacientes que presentan inestabilidad microsatelital. En este tipo de pacientes utilizamos la inmunoterapia. Y un tercer grupo de pacientes, que es el minoritario, menos del 2-3%, son aquellos que presentan mutaciones en NTRK. Y en este tipo de pacientes que presentan esas mutaciones, utilizamos el larotrectinib. Muy bien, me parece que ha sido una expectativa muy grande para estos pacientes. Mi querida Eva, estamos llegando casi al término de esta increíble entrevista que hemos tenido con la doctora Carelli. Entonces, una última comentario para la doctora, para irnos al cierre, Eva. Doctora Carelli, muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que hay muchísimas cosas más que podremos platicar, pero siempre nos gusta dar un mensaje de prevención. Entonces, ¿qué le diría usted a nuestro auditorio ya para poder concluir? Algo que nos ayude a prevenir este tipo de cáncer. Sí, creo que es un buen mensaje. Estamos en una época donde existe mucho sedentarismo, existe mucha mala alimentación. Y si ustedes se dan cuenta, el 90% de los factores de riesgo para desarrollar cáncer de páncreas es dependiente de cada uno. Entonces, el mensaje que hay que dejar es que es necesario empezar a cuidar nuestro cuerpo, es necesario empezar a seleccionar los alimentos que debemos consumir, y con esto no solamente vamos a reducir el riesgo de cáncer de páncreas, vamos a reducir el riesgo de la mayoría de las neoplasias. Entonces, eso está en nuestras manos y a la vez va a impactar en nuestra calidad de vida y en los costos sanitarios. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo su presencia, y para terminar, si nos puede dar algún número de contacto o en dónde la pueden encontrar, si alguien de nuestra audiencia desea buscarle. Sí, bueno, me pueden encontrar en el Hospital H+, en el Cancer Center, y de igual forma estamos en cuidados oncológicos llevando protocolos de investigación en muchos tipos de cáncer. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Eva. Gracias a nuestro auditorio, y nos veremos en una próxima
entrevista, sesión en Soluciones Medicina. Hasta luego. Hasta luego. Nos Gracias. vemos en 8 días. Bye. Bye. Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía.